Creí que lo peor de mi vida había pasado el día en que enterré a mi esposo. Pero no. Lo peor llegó 3 semanas después. Cuando mi propio hijo me pidió que recogiera mis cosas y me marchara. No gritó, no lloró, no me miró siquiera. Solo dejó un sobre encima de la mesa de la cocina y dijo: «Es lo mejor, mamá». «¿Lo mejor para quién?», pensé. Todavía puedo ver la luz de la tarde filtrándose por la ventana, cayendo sobre el mantel de lino que planché aquella mañana. Las flores del jarrón se habían marchitado, las traje del cementerio. Eran las mismas que puse sobre la tumba de su padre. Aquella casa no era grande, pero tenía cada rincón lleno de historia. Allí di mis primeros pasos como esposa. Allí nació él, mi único hijo, Daniel, el que juró de niño que nunca me dejaría sola. El silencio entre nosotros pesaba más que las palabras. Yo quería preguntarle por qué. ¿Por qué ese tono distante? ¿Por qué no podía mirarme? Pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. No esa vez. Tomé el sobre con manos temblorosas. No lo abrí. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Sabía que dentro había una decisión tomada y que mis lágrimas no la cambiarían. Esa noche no dormí. Sentada en el borde de la cama, escuché el viento golpeando las persianas. La casa crujía, como si también sufriera. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando me levanté y fui hasta el escritorio de mi esposo. Él solía escribir cartas, nunca mensajes, nunca correos. Cartas con tinta azul y una caligrafía firme. En el segundo cajón aún quedaban algunas, una dirigida a Daniel, otra sin nombre. Esa, la sin nombre, la abrí por primera vez. No era una carta de amor ni una despedida, era un testamento, uno que nunca fue entregado a notaría, fechado un mes antes de su muerte, y decía algo que me heló la sangre. Si algo me pasa, confío en que Dulce sabrá cuándo mostrar esto. No antes, no después. Cuando su silencio valga más que sus palabras. Volví a doblarla, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que Daniel podría oírlo desde su habitación. Esa carta sería mi respuesta. No hoy, no mientras el dolor siguiera fresco, pero algún día. Por la mañana preparé café, como siempre. Puse 2 tazas, la suya y la mía. Viejas costumbres. A veces el cuerpo no entiende que las personas ya no están. Cuando Daniel bajó, llevaba prisa. Ni siquiera probó su desayuno. Dijo que tenía que ir al banco, que volvería más tarde. Y antes de cerrar la puerta, repitió esas mismas palabras. «Es lo mejor, mamá». El eco se quedó en el pasillo mucho después de que el auto arrancara. Esa fue la última vez que me habló con calma. Las siguientes veces fueron mensajes fríos, solicitudes, firmas, documentos. Todo tenía un tono legal, distante, como si yo fuera una extraña, viviendo de prestado. Al tercer día, empaqué algunas cosas. Fotos, un par de libros, una mantita vieja que tejí cuando Daniel era bebé. No lloré. El llanto no me servía. Solo revisé cada habitación y susurré: «Gracias». El taxi me llevó hasta el pequeño apartamento de mi hermana. Ella me recibió con una sonrisa triste y dijo lo que todos dicen cuando no saben qué decir: «Todo pasa, Dulce». Pero en sus ojos vi una pregunta que nadie se atrevía a hacer. «¿Qué te hizo tu hijo?». No respondí. Guardé silencio. Durante los días siguientes, la rutina fue mi refugio. Leía, cocinaba, regaba las plantas del balcón. Por las noches, volvía a leer la carta de mi esposo. Cada palabra parecía cobrar un sentido nuevo. Cuando su silencio valga más que sus palabras. ¿A qué se refería exactamente? ¿A un secreto? ¿A una verdad que aún no conocía? Comencé a recordar detalles que antes pasaban inadvertidos. Las llamadas que Daniel hacía a escondidas. Los sobres con documentos que llegaban a nombre de una empresa que yo no conocía.
y sobre todo, el cambio en su mirada después del funeral. Algo en mí despertó, no la rabia, sino la necesidad de entender, de observar sin intervenir, de callar y escuchar. Mi esposo solía decir que el silencio revela más que las palabras. Y por primera vez entendí lo que quería decir. Así empezó mi nueva rutina. Cada día, una taza de café, un cuaderno y mis pensamientos. Anotaba todo: las visitas de Daniel, las fechas, los nombres que mencionaba, no por venganza, por claridad. Al cabo de una semana, el silencio se volvió mi aliado. Ya no pesaba, me protegía. Era como una muralla invisible entre lo que fui y lo que iba a ser. Una mañana, mientras hojeaba los papeles que dejé en la casa, encontré una copia del contrato del seguro de vida de mi esposo. No tenía mi firma, tampoco la de él, pero sí la de alguien más, Daniel. Respiré hondo. No sentí odio. Sentí algo mucho más peligroso: serenidad. Cerré el documento. Lo guardé junto a la carta. Y supe que había llegado el momento de callar. De verdad, porque el silencio, cuando sabe lo que oculta, puede ser el sonido más fuerte del mundo. Cuando cerré la puerta por última vez, el sonido del pestillo me trajo un recuerdo. Daniel, con 6 años, corriendo por el pasillo, riendo, escondiéndose detrás de la cortina. «¡Mamá! ¡Encuéntrame!», decía. Y yo fingía no verlo, para escucharlo reír un poco más. Aquel eco infantil se mezcló con el silencio adulto que ahora llenaba la casa. Todo lo que una vez fue risa se convirtió en distancia. Apoyé la mano sobre la pared fría y susurré: «Sí, te encontré, hijo, pero no en el lugar que imaginé». Entonces supe que esa historia, la nuestra, apenas comenzaba. Salí al balcón antes del amanecer. El cielo aún guardaba restos de noche, y pensé que el silencio también tiene colores. Ese día, por primera vez, no sentí miedo, solo un extraño principio de libertad. Las primeras semanas fueron un silencio ordenado. El tiempo se medía con el ruido de la tetera, el sonido de las hojas que barría cada mañana en el balcón. Daniel llamaba poco. Cuando lo hacía, su voz tenía la distancia de quien marca por obligación. Ningún «¿Cómo estás?», ningún «Te extraño», solo frases breves, prácticas, como si habláramos de una empresa. Una tarde, su número apareció en la pantalla del teléfono fijo. Contesté con una mezcla de alivio y cautela. «Mamá, necesito que firmes unos papeles», dijo. Papeles. Esa palabra empezó a perseguirme. Pregunté de qué se trataba. Él evitó explicarlo por teléfono. Dijo que pasaría a buscarme el viernes, que no me preocupara. Pero el tono era el mismo con el que un desconocido habla con un empleado. Cuando colgó, el silencio volvió a llenar la sala, y el tic-tac del reloj pareció más fuerte que nunca. El viernes llegó con un cielo gris. Traía una carpeta bajo el brazo y el mismo perfume caro que usaba en los funerales. Sonrió apenas, sin abrazarme. Abrió la carpeta sobre la mesa. Había contratos, firmas, sellos. El título decía: «Regularización de propiedad y sucesión». Me explicó que, según el abogado, era mejor simplificar todo, que la casa debía venderse, que los trámites serían más fáciles si yo cedía mi parte. Yo asentí sin hablar. Lo observé mientras colocaba cada hoja con precisión, evitando mi mirada. Supe, en ese instante, que no era su idea, que alguien más le había dicho qué hacer. Le pedí que me dejara leerlos con calma. Él aceptó, pero su gesto fue impaciente. «No hay tiempo», mamá susurró. «Tiempo». Otra palabra que dolía. Desde que murió su padre, el tiempo parecía pertenecerle solo a él. Cuando se fue, abrí la carpeta. Las hojas tenían demasiadas cifras, demasiadas páginas en blanco
con mi nombre preimpreso. Y un detalle más, el abogado no era el mismo que siempre nos atendió. Este era joven, un apellido nuevo. Busqué en internet. La oficina estaba registrada a nombre de Daniel. Esa noche no dormí. Releí la carta de mi esposo una vez más, cuando su silencio valga más que sus palabras. Ahora entendía. El silencio no era pasividad, era estrategia. Durante los días siguientes, observé sin intervenir llamadas, movimientos de cuentas, documentos que él dejaba sobre la mesa de la cocina creyendo que yo no los miraba. Anoté fechas, nombres, cantidades, no para enfrentarlo aún, sino para recordar cada pieza del rompecabezas. Una mañana fui al banco a retirar mis ahorros personales. La empleada me miró con lástima y me dijo que las cuentas habían sido cerradas por solicitud conjunta. Mi firma, falsificada, estaba en el formulario. El pulso me tembló, pero respiré profundo. Sonreí, le di las gracias y pedí una copia de todo. El silencio tiene su manera de reunir pruebas. De regreso en casa, el teléfono sonó otra vez. Era Daniel. ¿Fuiste al banco?, preguntó, con una naturalidad que dolía. Dije que sí, que todo estaba bien. Él suspiró aliviado, sin notar la ironía. Colgó con un «te llamo luego», que ya no significaba nada. Me senté frente al espejo. Vi mi reflejo, y apenas reconocí a esa mujer de cabello gris y mirada firme. No estaba vencida, solo cambiada. Mi esposo tenía razón. El silencio es más fuerte cuando se sabe lo que guarda. Decidí hacer una copia digital de cada documento y guardarla en un pendrive. Lo escondí dentro del forro de mi bolso, junto a la carta original. Cada noche, escribía en mi cuaderno lo que había descubierto. Era mi diario de resistencia, invisible para todos menos para mí. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba los papeles, una voz interior me dijo que revisara la carpeta de la aseguradora. Allí encontré una carta con mi nombre, nunca abierta. Era del director del banco, fechada 2 días después de la muerte de mi esposo. Decía: lamentamos informarle que su hijo, Daniel, ha solicitado la transferencia inmediata de los fondos a una cuenta de su empresa, indicando que usted lo autorizó verbalmente. La tinta azul había perdido fuerza, pero las palabras aún quemaban. Me quedé inmóvil, mirando la ventana empañada. La lluvia caía lenta, como si el cielo llorara por mí. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, añadí una sola frase. Mi hijo me robó más que una casa. Me robó la imagen que tenía de él. Guardé el cuaderno en la mesita de noche. Afuera, los truenos se mezclaban con el latido de mi corazón. Por primera vez desde el funeral, sentí algo parecido a la rabia. No una rabia de grito, sino esa que nace despacio y se alimenta de claridad. Al amanecer, decidí que no firmaría nada, que observaría un poco más, porque el silencio, cuando madura, se convierte en decisión. Aquella noche, el viento soplaba con un lamento antiguo, las cortinas se movían como fantasmas, y el reloj marcaba las 3, otra vez. Caminé descalza por el pasillo hasta la cocina. El suelo frío me recordó que la casa seguía siendo mía, aunque él quisiera borrarme de ella. Abrí la ventana. La lluvia caía fina, constante. Y pensé en mi esposo. Siempre tan confiada, Dulce, solía decirme con una sonrisa. Le respondí en voz baja. No, amor. Ya aprendí. Apagué las luces una a una. Cada clic era una despedida. Me quedé en penumbra, solo con el sonido del agua golpeando los cristales. Entonces entendí que el silencio también puede protegerte, como un abrigo invisible, cuando el mundo deja de reconocerte. Al amanecer el teléfono vibró. Era Daniel. Su voz sonaba cansada, distante. ¿Firmaste ya?, preguntó. Contesté despacio, con la calma de quien ha dejado de temer. Todavía no, hijo. Solo eso.
El silencio posterior fue más largo que cualquier conversación que hubiéramos tenido. Y dentro de ese silencio, supe que ya nada volvería a ser igual. Apoyé la frente contra el cristal empañado y murmuré apenas. El silencio ya eligió por mí. Y, por primera vez, no quise romperlo. Las semanas siguientes se borraron unas a otras, como páginas que alguien arranca sin mirar. Cada amanecer era igual. La tetera, el reloj, el eco del teléfono que ya casi no sonaba. Daniel no volvió a visitarme. Solo mensajes cortos. Firma, mamá. Así terminamos con todo. La palabra terminamos resonaba como una amenaza suave. Un martes, al salir por pan, vi un cartel en la fachada de mi antigua casa. Se vende. El número de contacto era el de la empresa de mi hijo. No lloré. Solo me quedé quieta frente a la verja, mirando la ventana donde antes colgaban mis geranios. Los habían quitado. Ni una flor, ni un rastro de mí. Esa noche en el apartamento de mi hermana, el aire olía a sopa y resignación. Ella trataba de animarme con series, con café, con silencios torpes. Yo asentía, fingiendo interés, pero por dentro sentía que algo se quebraba lentamente. Abrí mi cuaderno y escribí. Cuando un hijo borra la casa de su madre, no destruye paredes, destruye memoria. Apagué la lámpara y cerré los ojos. El sueño no llegó. Solo un desfile de recuerdos. Cumpleaños, risas, el primer día de escuela. Y luego, la firma falsa, la carpeta, el abogado. A la mañana siguiente, fui al notario. Quería entender qué derechos me quedaban. El hombre, amable pero cansado, revisó los documentos. Su hijo ha transferido la propiedad a una sociedad nueva. Dijo, usted figura solo como testigo. ¿Testigo? Pregunté. Así consta aquí. Mostró una firma que no era mía. Sentí un leve mareo, pero no caí. Apoyé la mano sobre la mesa y sonreí con la calma que uno aprende cuando todo arde. Muchas gracias, dije. Necesitaba confirmarlo. Guardé las copias en mi bolso, al lado del pendrive y la carta de mi esposo. Salí sin mirar atrás. En la calle, el invierno había llegado sin aviso. El viento arrastraba hojas y polvo, y pensé que así me sentía. Una hoja sin rama, pero aún con forma. Esa tarde recibí una visita inesperada. Una mujer joven, trajeada, se presentó como representante del banco. Venimos a informarle de un saldo pendiente, dijo. Mostró un documento con mi nombre y una deuda que jamás contraje. Todo estaba perfectamente sellado, como si el mundo conspirara en silencio para borrarme del mapa. La dejé hablar. Cuando se fue, encendí la radio. Una canción antigua sonaba, la misma que bailé con mi esposo en nuestra boda. Y por primera vez en meses, lloré. No por tristeza, sino porque comprendí que todavía podía sentir. Después de llorar, el cuerpo quedó liviano, pero el alma vacía. Caminé por la casa, con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. El piso crujía bajo mis pasos, y cada crujido sonaba como una despedida. Abrí el cajón donde guardaba mis cosas más antiguas. Un reloj roto, un broche de plata, el rosario de mi madre. Las cuentas estaban frías. Pasé los dedos sobre ellas, una por una, sin rezar. No quería pedirle nada a Dios, solo entender en qué momento me convertí en una sombra. Miré mis manos. Estaban manchadas de tiempo, de trabajo, de años en que mi vida fue sostener la de otros. Y por primera vez pensé, ¿quién me sostuvo a mí? El eco de esa pregunta llenó la habitación. No hubo respuesta. Solo el murmullo lejano de la ciudad, indiferente a mi pequeña tragedia. Encendí una vela, más por costumbre que por fe. La luz temblaba, reflejándose en la ventana. Mi reflejo se partía en dos.
La mujer que fui y la que quedaba. La primera sonreía, ingenua. La segunda observaba en silencio, aprendiendo a sobrevivir. Me senté en el suelo, abrazando las rodillas. El reloj de pared marcó las 2. Cada tic era un recordatorio de que el tiempo seguía, aunque mi vida se hubiera detenido. Recordé la voz de mi esposo en su última tarde juntos. Prométeme que pase lo que pase, no dejarás que el dolor te defina. No lo entendí entonces. Ahora sí, porque el dolor no desaparece, pero uno aprende a mirarlo sin rendirse. La vela se consumió despacio. El olor a cera quemada llenó la casa. Apreté el rosario en la mano y susurré. Todavía no he terminado. El silencio me respondió con un leve crujido, como si las paredes también escucharan. Cuando el primer rayo de luz se filtró por la cortina, me levanté. El suelo ya no dolía al pisarlo. Había llorado lo suficiente como para volver a empezar, aunque no supiera desde dónde. El llanto no me debilitó. Al contrario, me devolvió el pulso. Me preparó para la soledad real, esa que no se comparte con nadie. Los días siguientes fueron lentos. Empecé a caminar por el barrio al amanecer. Miraba las tiendas abrir, los perros correr. Nadie me reconocía, y esa invisibilidad resultaba extrañamente cómoda. Era libre, aunque el precio hubiera sido alto. Un domingo recibí una carta sin remitente. Dentro, una foto, Daniel y su esposa, sonriendo frente a una casa nueva. Detrás, una nota. Gracias por todo, mamá. Ni dirección, ni firma. Solo esas palabras. La miré largo rato. Después la doblé y la puse en el cuaderno, entre las páginas donde guardaba mis apuntes. En el margen escribí: gracias por enseñarme cuánto pesa el silencio de un hijo. Esa noche soñé con mi esposo. En el sueño me decía: no busques justicia en su arrepentimiento, búscala en tu verdad. Desperté con el corazón tranquilo. Fui a la ventana. El cielo se teñía de un gris suave. Pensé en todo lo perdido y en todo lo que aún quedaba. Mi voz, mi memoria, mi silencio. Tal vez no era una caída, sino una limpieza. El ruido se había ido. Ahora podía escucharme. El amanecer llegó gris, como si el cielo dudara de sí mismo. Yo también dudaba, pero de algo más profundo. De cuánto silencio podía soportar sin romperme. Preparé café y abrí mi cuaderno. Entre las páginas aún quedaban migas de pan, señales pequeñas de una vida que había sido mía. Tomé el bolígrafo y escribí: hoy empiezo a mirar con los ojos de mi esposo. Guardé la frase sin saber exactamente qué significaba, solo que sonaba a comienzo. Fui al banco esa mañana, sin avisar a nadie. El director me recibió con una cortesía inquieta, como si ya supiera que traía conmigo algo que podía cambiar la historia. Cuando mencioné el nombre de Daniel, su expresión se tensó. Dijo que el asunto era complicado, que hablarían sus abogados. Le pedí los registros. No me los negó. Solo tardó demasiado en imprimirlos. Mientras esperaba, observé el reflejo de mi rostro en la ventanilla. Me vi serena, pero no frágil. Era la misma mujer de siempre, solo más callada y peligrosa. Al salir, guardé los documentos en una carpeta nueva, no en la de mi esposo, para no mezclar pasado con futuro. De regreso, la ciudad se movía con su ruido habitual. Bocinas, pasos, conversaciones que no me pertenecían. Yo caminaba en otra frecuencia. Cada paso sonaba a estrategia. Por la tarde visité al abogado Carranza, el amigo de mi esposo. Su oficina olía a madera vieja y a confianza. Me recibió con un gesto amable, sin preguntas. Le conté todo: las firmas falsas, las cuentas cerradas, la deuda inventada. Escuchó en silencio, tomando notas con su pluma estilográfica. Cuando terminé, dijo despacio: su marido me dejó una copia de su testamento. Nunca lo entregué porque me pidió esperar.
¿Esperar a qué? Pregunté. A que su silencio valiera más que sus palabras. Esa frase me heló. Le pedí verlo. Cuando abrió el sobre, reconocí la caligrafía de mi esposo. Firme, azul, precisa. En la primera línea estaba mi nombre. En la última, su firma y la fecha exacta del día en que Daniel presentó el documento falso. No hablé. Carranza tampoco. Solo cerró el testamento y dijo: «Lo conservaremos en lugar seguro». Asentí. Sabía que la justicia se cocinaba a fuego lento, como las sopas que él tanto amaba. De camino a casa, el aire cambió. Ya no me dolía respirar. Por primera vez en meses, sentí que mi silencio tenía forma, peso y dirección. Esa noche, puse todos los papeles sobre la mesa. Los reales, los falsos, los que aún dolían. Encendí una vela y observé cómo la cera caía lentamente. Marcando el tiempo, escribí otra frase en el cuaderno. No necesito venganza. Necesito orden. Cuando apagué la vela, supe que el plan ya existía, aunque todavía no tuviera nombre. Pasaron 3 días antes de que Daniel me llamara. Su voz era un hilo delgado, apenas contenía impaciencia. «Mamá, tenemos que reunirnos», dijo. «Claro, cuando quieras», contesté. Sabía que no buscaba hablar, buscaba control. Aquella noche dormí poco. Preparé una carpeta con las copias verdaderas y otra con los documentos falsos. Las puse una frente a otra sobre la mesa como 2 espejos enfrentados. La diferencia entre ellas era mínima. Una palabra, una firma, una fecha. Pero esa diferencia cambiaría todo. Cuando llegó, vestía como su padre solía hacerlo para impresionar. Traje oscuro, perfume caro, sonrisa aprendida. «Vine a ayudarte», dijo, sin mirarme. «Lo sé», respondí. El tono fue tan calmo que por un instante dudó de su poder. Colocó nuevos papeles frente a mí. «Solo falta esta firma, y terminamos». Levanté la vista. «Ya terminamos, Daniel». Le entregué la carpeta con el testamento original. Él la abrió sin entender. La sonrisa se le borró lentamente. Su nombre no estaba en ningún lugar. «¿Qué es esto?», susurró. «La verdad», dije. El silencio entre nosotros se volvió una pared. Él intentó hablar, pero el sonido se quebró. «No voy a denunciarte». «¿Entonces?» «Solo quiero que recuerdes quién te dio la vida y quién te la puede quitar», sin levantar la voz. Se marchó sin despedirse. La puerta quedó entreabierta, dejando pasar una brisa suave. El olor a su perfume se mezcló con el de la cera derretida, 2 tiempos que ya no encajaban. Esa tarde, llevé todos los documentos al despacho de Carranza. Firmamos la denuncia formal, no por venganza sino por claridad legal. Él me dio una copia certificada y dijo: «A veces la justicia necesita mujeres como usted, pacientes, exactas, silenciosas». Sonreí. Por dentro, sentí que mi esposo también sonreía. De regreso, me detuve en una cafetería pequeña. Pedí un café y me senté junto a la ventana. La ciudad seguía girando, ajena a mi pequeña revolución. Saqué mi cuaderno y escribí: «He recuperado mi nombre». Bebí el café lentamente, como si cada sorbo confirmara que todo había terminado. Cuando salí, empezó a llover. El agua corría por la acera y, por primera vez, no pensé en limpiar nada. Dejé que el mundo se lavara solo. Aquella noche, dormí profundamente. El reloj marcó la medianoche y no soñé con juicios ni con firmas, solo con una casa llena de luz donde nadie pedía permiso para quedarse. Habían pasado 2 meses desde aquella última conversación con Daniel. No volvió a llamarme, y por primera vez no lo esperé. La vida empezó a moverse sin su sombra. Por las mañanas salía a caminar hasta el parque donde solíamos ir cuando él era niño. Las hojas del otoño cubrían los bancos.
y el sonido bajo de los pasos me hacía pensar en todo lo que había quedado atrás. No sentía rabia, tampoco tristeza. Sentía orden. Las cosas estaban en su sitio. Los documentos a salvo, la verdad escrita, la justicia en marcha. No necesitaba más ruido. El abogado Carranza me llamaba cada semana para informarme del proceso. Todo seguía su curso. Daniel había aceptado el acuerdo sin apelaciones. Tal vez por cansancio, tal vez por vergüenza. No quise saberlo. Lo único que pedí fue discreción. No quería juicios ni titulares, solo paz. Carranza entendió y respetó mi silencio. Me dijo una frase que aún recuerdo. El silencio, señora Dulce, también es una forma de dignidad. Creo que esa fue la primera vez que sonreí de verdad desde que murió mi esposo. Una mañana, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto. Daniel y su esposa, frente a la misma casa que intentaron arrebatarme, pero con el cartel de alquilada, detrás una frase. Ojalá puedas perdonarme algún día. No lloré. Guardé la foto dentro del testamento y cerré el cajón. Tal vez algún día, pensé, el perdón llegue solo, sin necesidad de palabras. Con el paso de las semanas, la rutina volvió a tener sentido. Cocinaba, leía, regaba las plantas del balcón. El aire ya no olía a pérdida, sino a tiempo. Cada amanecer me recordaba que el silencio no siempre es vacío. A veces es espacio para volver a empezar. Empecé a escribir otro cuaderno, no para anotar dolores, sino gratitudes. En la primera página puse: hoy desperté sin miedo. Una tarde, mientras preparaba té, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz joven dijo: Señora Dulce, soy del orfanato local. Su hijo ha hecho una donación a nombre de su padre. Por un momento no supe qué responder. Me quedé en silencio, con la mirada fija en la ventana. Afuera caía una lluvia leve, de esas que no mojan pero limpian el aire. Esa noche encendí una vela. No por costumbre, sino por gratitud. Me senté frente al cuaderno y escribí: mi hijo me echó de casa, y callé. Pero el silencio me devolvió mi hogar. Cerré los ojos y sonreí. No había justicia que buscar. Ya la tenía. Era la paz, la más silenciosa de todas. El invierno terminó sin anunciarse. Una mañana abrí las ventanas y sentí que el aire ya no dolía. Las paredes del apartamento parecían más claras, como si el sol se hubiera acordado de mí después de mucho tiempo. No sabía si era felicidad lo que sentía, o simplemente ausencia de miedo. Tal vez las dos cosas eran lo mismo. Me preparé un té y miré las plantas del balcón. Algunas habían muerto, pero otras resistieron el frío. Me reconocí en ellas. En los meses siguientes empecé a recuperar pequeños rituales que había olvidado. Salía al mercado los sábados, caminaba despacio, saludaba a los vecinos. Nadie sabía mi historia, y eso me gustaba. Era un anonimato nuevo, limpio, casi liberador. A veces, cuando pasaba por la vieja panadería, el dueño me ofrecía un pedazo de pastel, como antes. Sonreía y aceptaba. Ya no me dolía recordar. El abogado Carranza me visitó un jueves para cerrar definitivamente el caso. Todo había terminado. La propiedad estaba legalmente a mi nombre, y el nombre de Daniel no figuraba en ningún documento. Le ofrecí café. Él lo aceptó y me dijo: «Usted ha hecho lo que pocos pueden, poner en orden la vida sin hacer ruido». Respondí con una sonrisa tranquila. No le conté que, en realidad, el silencio fue mi refugio, cuando la verdad dolía demasiado. Esa noche, después de que se fue, encontré el viejo reloj de mi esposo en un cajón. Aún marcaba la hora exacta en la que lo perdí. Pensé en cambiarle la pila, pero preferí dejarlo así, detenido, como un testigo silencioso de todo lo que sobrevivimos.
Lo coloqué sobre la mesa, al lado del cuaderno donde había escrito cada palabra de mi proceso. Ya no necesitaba seguir anotando. La historia estaba completa. Una semana después recibí una carta del juzgado. Era el cierre oficial del caso. Leí las últimas líneas en voz baja. Archivo definitivo por acuerdo entre las partes. Ni rencor, ni castigo. Solo un punto final limpio. Doblé el papel, lo guardé con el resto y salí al balcón. El aire tenía olor a lluvia y tierra mojada. En la calle, un grupo de niños jugaba, gritando sin miedo. Los observé largo rato. En sus risas, encontré una forma de esperanza que creía perdida. Tomé mi taza de té y me dije en voz baja: sobreviví a mi propio silencio. Por primera vez no lo sentí como un peso, sino como un idioma nuevo. No todas las batallas necesitan testigos. Algunas solo se ganan aprendiendo a callar. Cerré los ojos y respiré. La vida seguía, sin juicios ni fantasmas. Era mía otra vez, y eso bastaba. Una tarde de marzo, mientras ordenaba el armario del pasillo, encontré una caja que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, de madera oscura, con el nombre de mi esposo grabado en la tapa. El polvo cubría los bordes, como si el tiempo la hubiera protegido de mí. La abrí despacio, con la misma cautela con la que se abre un recuerdo que puede doler. Dentro había cartas, todas escritas con la caligrafía firme de mi marido. Algunas estaban dirigidas a mí, otras no tenían nombre. Una, sin embargo, estaba marcada con una fecha, 2 meses antes de su muerte. Me senté junto a la ventana y la abrí con manos temblorosas. La primera línea decía: si estás leyendo esto, Dulce, es porque la vida ha seguido su curso, y quizás las cosas no fueron como esperábamos. Sentí un nudo en la garganta. Continué leyendo. Daniel es más frágil de lo que parece. Tiene de mí la determinación, pero no la paciencia. Si alguna vez se pierde, no lo castigues. Él también ha cargado con mis errores. Leí esas frases varias veces, sin entender del todo. ¿Errores? ¿A qué se refería? Busqué entre las demás cartas y hallé otra, dirigida a Daniel. No la abrí enseguida. La sostuve un largo rato, como si pesara más que el resto. Finalmente, decidí leerla. Hijo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Tu madre te enseñará a ser justo, aunque no siempre lo parezca. No te dejes llevar por la codicia. Si alguna vez cometes un error, recuerda que siempre puedes volver a casa. Esa última frase me rompió. Siempre puedes volver a casa. Tal vez eso era lo que Daniel intentaba hacer con su silencio, con su distancia. Quizás no sabía cómo. Me quedé mirando la carta largo rato. Por primera vez, desde todo aquello, no sentí enojo. Sentí una tristeza profunda, pero también una compasión inesperada. Guardé ambas cartas en una carpeta nueva, separadas del testamento y los documentos legales. Estas no pertenecían a la justicia, sino al corazón. Me serví té y volví a sentarme en la ventana. Afuera, el cielo tenía un tono cálido de final de invierno. Pensé en escribirle una carta también, no para enviarla, sino para cerrar el círculo. Tal vez el perdón empieza cuando uno decide escribir lo que nunca dijo. Tomé mi cuaderno y puse en la primera línea: hijo, te echo de menos. El resto fluyó sin esfuerzo. No era una carta de reproches, sino de recuerdos. Al terminarla, la doblé y la guardé junto a las suyas. Sentí que algo en mí se acomodaba, como si al fin una parte del pasado hubiera encontrado su lugar. Esa noche casi no dormí. Las cartas que había encontrado seguían sobre la mesa, abiertas, como si respiraran por mí. Las releí una y otra vez, intentando entender entre líneas lo que mi esposo quiso decir antes de morir. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que no todo era blanco o negro, culpa o inocencia.
La vida estaba llena de matices que solo el tiempo enseñaba a ver. Me di cuenta de que mi rabia hacia Daniel había sido, en parte, miedo. Miedo a perder lo poco que quedaba de mi familia. Miedo a convertirme en una mujer sin raíces. A la mañana siguiente salí temprano. Caminé hasta la iglesia del barrio. No por fe, sino por costumbre. No había misa. Solo el eco de los pasos de algunas mujeres mayores. Me senté en la última fila y observé el altar vacío. En el silencio de ese lugar encontré algo parecido a calma. Cerré los ojos y recordé el día del funeral de mi esposo. Daniel a mi lado, con la mirada perdida, sosteniendo mi mano sin apretarla. Ya entonces había distancia. Una grieta invisible que no quise ver. Quizás todo empezó allí. Al volver a casa, preparé té y me senté frente a la ventana. El sol entraba por los cristales, tibio y amable. Pensé en escribir una segunda carta para Daniel, esta vez, no desde el dolor, sino desde la comprensión. Tomé mi cuaderno y comencé. Hijo, tal vez nunca leas esto, pero quiero decirte que entiendo. Las palabras salieron despacio, sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando ese momento. Le conté que lo había perdonado, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba seguir viviendo. Le escribí que su padre lo amó más de lo que supo demostrar, y que, a su manera, también me estaba enseñando algo, que el silencio no solo es defensa, también puede ser amor. Mientras escribía, me descubrí sonriendo. No una sonrisa grande, sino una leve, casi tímida. Esa que aparece cuando el alma deja de pelear consigo misma. Terminé la carta con una frase sencilla. Si algún día vuelves, la puerta no estará cerrada. La doblé, la guardé en la misma caja de madera y la dejé sobre el escritorio. No necesitaba enviarla. Ya había cumplido su propósito. Los días siguientes fueron tranquilos. Empecé a salir más, a visitar el parque, a tomar café con mi hermana, a reír sin sentir culpa. Un mediodía, mientras almorzaba en una pequeña cafetería, escuché una voz conocida detrás de mí. Era Daniel. Me giré despacio. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, sin traje, sin esa máscara de orgullo. Solo un hombre cansado, que buscaba algo más que perdón. «Hola», mamá dijo con voz baja. «Hola, hijo». No hubo abrazo inmediato, ni lágrimas. Solo nos quedamos mirándonos, como si intentáramos reconocernos después de tanto tiempo. Él pidió sentarse, y asentí. Hablamos poco. Me contó que había empezado de nuevo, que había vendido la empresa y que quería reparar las cosas, pero sin exigirme nada. Yo lo escuché sin interrumpirlo. No le reproché nada. Al final, me dijo algo que no esperaba. Papá tenía razón. El silencio enseña más que los gritos. Sonreí apenas. No necesitaba añadir nada. Pagó el café, se levantó y antes de irse me tocó la mano. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Lo observé alejarse entre la gente, sin sentir tristeza. Sentí alivio, como si la historia hubiera cerrado su último círculo. Esa noche, al volver a casa, encendí la vela que siempre usaba en los momentos difíciles. La llama temblaba, pero no se apagaba. Me di cuenta de que el silencio al final no era un castigo, ni una estrategia, era mi lenguaje. Con él había amado, sobrevivido, perdonado. Miré hacia la ventana y vi el reflejo de mi rostro en el cristal. Ya no era la misma mujer que fue echada de su casa. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que el amor, cuando madura, se parece mucho a la paz. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde en la cafetería. Daniel no volvió a llamar, pero tampoco hacía falta. Nuestra última conversación había dejado algo claro. El perdón no siempre necesita continuación. Yo seguí con mi vida, despacio, sin apuros.
Un día desperté con la idea de mudarme, no porque el apartamento me pesara, sino porque sentía que el ciclo debía cerrarse por completo. Era el mismo lugar donde aprendí a estar sola, pero también donde cada rincón tenía la sombra de todo lo vivido. No quería escapar, quería comenzar otra historia. Empecé a buscar una casa pequeña, con luz, donde pudiera leer, escribir y cuidar mis plantas. No tenía grandes exigencias, solo quería un lugar con silencio, pero no de esos que duelen, sino de los que abrazan. Después de varias visitas, encontré una en las afueras, rodeada de árboles. Tenía una verja blanca y un jardín lleno de flores desordenadas. Al verla, supe que ese era mi sitio. El agente inmobiliario me explicó los detalles, pero yo apenas lo escuchaba. En mi mente, ya podía imaginarme preparando té frente a la ventana, viendo caer la lluvia sin miedo. Firmé el contrato el mismo día. La mudanza fue tranquila. Llevé pocas cosas: los libros, las cartas, el reloj detenido de mi esposo, una manta y las plantas del balcón. Dejé atrás los muebles grandes, las memorias pesadas. No sentí que abandonara nada. Más bien, era como si me despojara de un abrigo que ya no necesitaba. Cuando entré por primera vez en la nueva casa, el eco de mis pasos sonó limpio, casi alegre. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara cada habitación. Olía a madera nueva y a posibilidad. Durante las primeras semanas, me dediqué a pequeños rituales: pintar las paredes, colgar fotografías antiguas, ordenar los estantes. Todo tenía un sentido distinto. Ya no buscaba que la casa hablara de mi pasado, sino de mi presente. En una de las repisas coloqué las cartas que encontré en la caja de mi esposo. Las até con una cinta azul y las dejé junto a una vela apagada. No necesitaba encenderla. La luz ahora venía de otro lugar. Una tarde de domingo, mientras tomaba té en el jardín, recibí un sobre sin remitente. Lo abrí sin temor. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa: «Gracias por dejarme volver, aunque sea en tu silencio». No había firma, pero no hacía falta. Sonreí. No sentí nostalgia ni tristeza, solo una paz serena. Tal vez Daniel había encontrado su propio camino, lejos de mí, pero con algo de mí, y eso era suficiente. Con el paso de los días, empecé a escribir de nuevo. No un diario, sino pequeños relatos sobre mujeres que, como yo, habían aprendido a sobrevivir a través del silencio. Historias de madres, hijas, amigas, todas distintas, pero unidas por esa fuerza invisible que nace del dolor y se convierte en sabiduría. Pensé que, quizá algún día, alguien las leería y entendería que el silencio no es vacío, sino espacio para respirar. El primer amanecer en la casa nueva fue distinto a todos. La luz entraba por las cortinas y dibujaba sombras suaves en las paredes. Me serví café y salí al jardín. Las flores se abrían despacio, húmedas por el rocío. Cerré los ojos y sentí que el mundo estaba en orden. No perfecto, pero en paz. Ese día decidí dejar el reloj detenido sobre una repisa, sin cambiarle la pila. No necesitaba medir el tiempo. Por fin, la vida había dejado de ser una cuenta regresiva. Era, simplemente, presente. Me reí sola, como hacía años no lo hacía. Y mientras el viento movía las hojas, comprendí que la casa nueva no era solo un lugar. Era yo, renovada, reconstruida, lista para empezar de nuevo. El tiempo siguió su curso, con la suavidad de las cosas que ya no duelen. Habían pasado casi 2 años desde mi mudanza, y la casa nueva se había llenado de vida. Las plantas crecían sin pedir permiso. Los libros se acumulaban en cada esquina. Y el olor a té recién hecho se mezclaba con el de las flores del jardín. Algunas mañanas,
Al despertar, aún me sorprendía el silencio, pero ya no era ese silencio pesado de los días del dolor. Este era distinto. Era mi compañero, mi frontera y mi refugio. Empecé a escribir de forma constante. Lo que comenzó como un ejercicio de desahogo se transformó en algo más grande. Historias de mujeres, de madres, de hijas, de pérdidas y renacimientos. Escribía sin pensar en publicar, solo para no olvidar. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que esas historias no me pertenecían solo a mí. Eran el eco de muchas voces calladas que, como la mía, habían aprendido a vivir en silencio. Decidí compartirlas. Contacté con una pequeña biblioteca local y ofrecí dar una charla sobre escritura y memoria. La directora aceptó encantada. Me preparé durante días, dudando si alguien querría escuchar la historia de una mujer mayor que había aprendido a callar. Pero el día de la charla, la sala estaba llena. Mujeres jóvenes, otras de mi edad, algunas con los ojos cansados pero atentos. No llevaba un discurso preparado, solo mis cuadernos. Les conté que el silencio no siempre es debilidad, que a veces es la única forma de sobrevivir sin perder la dignidad. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la sala. Luego, una mujer del fondo se levantó y dijo: «Yo también guardé silencio, y creí que era cobardía. Pero ahora entiendo que fue mi manera de resistir». Nos miramos y supe que no estaba sola. Esa noche, al volver a casa, sentí que había cumplido algo que ni siquiera sabía que debía cumplir. Con el tiempo, mis charlas se repitieron. No eran conferencias, sino encuentros entre mujeres que compartían historias, lágrimas y risas. Algunas traían cartas, otras diarios. Yo las escuchaba, sin juzgar, y a veces, en sus palabras, reconocía fragmentos de mi propia vida. Así entendí que el silencio, cuando se comparte, deja de ser vacío y se convierte en puente. Una tarde de otoño, mientras ordenaba mis notas, recibí una carta. El remitente era Daniel. La abrí sin miedo. Decía: «He leído tus historias. Me reconozco en ellas. Gracias por enseñarme que el amor también puede ser silencioso». No supe si llorar o reír. Solo cerré los ojos y sentí que todo había terminado de verdad. No porque él pidiera perdón, sino porque ya no lo necesitaba. Esa noche salí al jardín. El aire estaba fresco, el cielo limpio. Las luces de las casas cercanas brillaban a lo lejos, como pequeñas promesas. Me senté en el banco de madera y encendí una vela. Pensé en mi esposo, en Daniel, en todas las mujeres que conocí en el camino. Cada una, a su manera, había aprendido lo mismo: que a veces el silencio no es ausencia, sino presencia, que callar no es rendirse, sino cuidar lo que aún queda en pie. Apoyé la vela sobre la tierra y la dejé arder hasta el final. El viento no la apagó, solo la hizo danzar. Al entrar de nuevo en la casa, el reloj detenido seguía marcando la misma hora. Sonreí, el tiempo ya no me debía nada. Fui hasta el escritorio. Abrí mi cuaderno y escribí la última línea. El silencio fue mi venganza, pero también mi paz. Cerré el cuaderno, lo guardé en la estantería junto a las cartas y apagué la luz. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez sonaba a hogar.